del chat, únicamente a través del chat, y serán contestadas una vez que termine la exposición de nuestro invitado. Ahora sí, tenemos el enorme honor de presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Daniel Montamà. Daniel es doctor en Economía, recibido en la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Economía de la Universidad de Michigan. Fue director de gas del Estado desde 1985 a 1986, presidente de YPF desde el 87 al 89, secretario de Energía de 1999 al 2000, director de YPF desde el 2015 al 2020, es profesor de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, consultor del BID y del Banco Mundial en temas energéticos, tanto para la Argentina como para el resto de los países de Latinoamérica. Daniel ha publicado varios libros, vamos a citar los últimos dos: De rehén de corto plazo a estrategia de desarrollo sobre energía, editorial Ateneo, y La renta del petróleo en la Argentina, editorial Eudeva. Daniel es director ejecutivo de Montamà y fue fundado por él en 1991. Y además, República Unida tiene el enorme placer de contarlo como miembro de su consejo consultivo. Ahora sí, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y el micrófono es todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Escuchan todos más o menos bien? Estás doble, Daniel, estás como entrado con dos. Bueno. Y Entonces, por eso hay un eco. Voy a salir entonces de uno. Bueno. A ver. Ahora sí, ¿no? No, todavía no. Sigo salir. A ver. No importa. No. Ahí te muteé de uno, así podés, aunque estés en dos, no hay problema. Bueno, adelante, Daniel. Tenés que desmutearte vos ahora. No te preocupes. No, Daniel, no te escuchamos. Tenés que sacar el mute. Estás muteado. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Estamos hablando en un grupo de confianza de amigos. Me presenté una serie de disparadores para entablar el diálogo de hoy y les cuento, hay disparadores, algunos de qué va a pasar en el mundo, de qué va a pasar en la economía, de qué va a pasar en la política y de qué va a pasar en la energía. Así que he tratado de hacer una síntesis siendo de todas las partes de estos disparadores, pero después quiero hablar, después de 20 minutos con ustedes, así en confianza, para decirles que hay algunas dudas, sobre todo en la política, que yo comparto con ustedes, así que no se las voy a poder despejar completamente. Pero larguemos por el mundo. Bueno, yo creo que el futuro no está escrito en piedra, el futuro está abierto, no está escrito el guión del mañana, pero como decía Bertrand de Jouvenel, se puede conjeturar sobre el futuro en base de estudio de las tendencias y de los problemas del presente y análisis del pasado. Yo creo que vamos a un mundo que va a plantear un reordenamiento del orden mundial. ¿Por qué digo esto? Y no soy el primero que se anticipa a decirlo. Ya en el 2011, Dani Rodrik había escrito un libro, La paradoja de la globalización. 2011, donde advertía, observaba que iba a haber una
ralentización en el proceso de globalización planetaria, porque asumía él que se estaba dando un trilema entre tres fuerzas que estaban pujando. Por un lado, si queríamos más globalización, teníamos que ir a instituciones de gobernanza global, a una suerte de hiperglobalización. Pero eso enfrentaba los problemas del Estado-nación, que tenía que ceder soberanía. Y finalmente, en el trilema ese, la tercera fuerza era la democracia política, allí donde se votaba y donde se estaba también planteando problemas de restricción o votos en contra de algunas de las consecuencias que la globalización traía, sobre todo para las clases medias de los países desarrollados. Y advertía Daniel Rodrik, es un trilema, se tiene que optar por dos opciones, que se estaba dando una asociación entre democracia política y Estado-nación. En las democracias se estaba votando no ceder más para la soberanía, para fortalecer el Estado-nación, y esto iba a debilitar el proceso de globalización planetaria, ya advertía él. Entonces, él sugería, en aquel entonces 2011, plantémonos en las instituciones de Bretton Woods, en el orden de Bretton Woods, porque ha traído esto mucho beneficio, y si volvemos para atrás, todo esto puede ser perjudicial al orden económico mundial. Bueno, estamos en el 2022, terminando. El mundo ha pasado por una... pero está viviendo pandemia, un conflicto bélico. Yo creo más con serias consecuencias para la geopolítica internacional, el conflicto en Europa, invasión de Rusia a Ucrania, y se está profundizando este desafío de China al hegemón americano. Entonces, ya hay otros estrategas en materia de geopolítica, especialistas en demografía, como Peter Zeihan, que acaba de publicar un libro que es bestseller, The End of the World is Just the Beginning. El fin del mundo es recién el comienzo. Donde él ya no habla de ralentización de la globalización planetaria, sino que habla de desglobalización. O para ser más exacto, un replanteo de la globalización, ya no en términos planetarios, sino una globalización regionalizada, donde va a haber una rearticulación de las cadenas de valor globales, se va a pasar a un diseño más de cadenas de valor regional, y esto se debe fundamentalmente porque Estados Unidos, en esta confrontación por la hegemonía con China, va a dejar de ser seguridad del tránsito naval internacional, que es una de las claves del proceso de globalización planetaria. Van a subir los costos de transporte. La demografía está impactando en muchas regiones, entre ellas China especialmente, y el envejecimiento poblacional es menos tasa de ahorro, menos tasa de inversión. En fin, yo creo que su planteo refleja también ciertos intereses, pero estamos discutiendo entre ralentización de la globalización o procesos de desglobalización o globalización regionalizada hacia futuro. Bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. No podemos estar mirándonos el ombligo en la Argentina cuando como república queremos diseñar una estrategia de desarrollo
de largo plazo. ¿Nos va a beneficiar esto o nos va a perjudicar? Bueno, Peter Zeihan, por ejemplo, dice que Argentina va a ser uno de los países beneficiados en esto, reacomodamiento del orden mundial, a pesar de nosotros, porque es muy crítico de lo que hemos estado haciendo y es muy crítico de la realidad argentina. Pero Argentina es uno de los países que tienen superávit alimentario y es uno de los países que pueden tener superávit energético. Entonces, él ve a la Argentina rearticulando cadenas de valor en la región. Y en esto hago la primera observación por algunas de las preguntas que ahí han surgido como disparadores. ¿Mercosur sí o Mercosur no? Bueno, hoy el Mercosur está en crisis, pero si vamos a una globalización regionalizada, tenemos que tener muy presente que Mercosur sí. Hay que relanzarlo, hay que rearticular el Mercosur porque está en crisis, hay que vertebrarlo con infraestructura de transporte, información y tecnología y energía. Pero el mundo de globalización regionalizada le está ofreciendo al Mercosur una oportunidad que tenemos que aprovechar en un diseño estratégico. No solitos, con Brasil, con los otros socios del Mercosur, estamos en condiciones de ofrecer al mundo que se viene, seguridad alimentaria, sobre todo a China, al sudeste asiático, y seguridad energética. Hoy la necesita Europa. Miren, consecuencias del conflicto europeo, va a haber un impacto en el tema de la transición energética que estaba experimentando el mundo. Por supuesto que una guerra reflota siempre la preeminencia del paradigma fósil. Las guerras se siguen librando con los combustibles fósiles, y cuando hay que atacar un objetivo estratégico hacen volar tanques de petróleo, de fuel oil o de diésel, que mueve la maquinaria bélica. Pero la guerra trae otras consecuencias. El mundo estaba discutiendo emisiones neutras de gases de efecto invernadero hacia el 2050. ¿Pero qué vamos a hablar del 2050 si no sabemos si van a tirar una bomba atómica localizada o focalizada en el 2023, en el 2022, diciembre, en fin, según cómo evoluciona esta guerra? Entonces, procrastina un poco el tema de la agenda ambiental, reacomoda la transición energética. La transición energética estaba yendo más rápidamente hacia las energías verdes. El mundo quería saltear, Europa quería saltear sobre todo la sustitución intrafósiles, el gas natural sustituyendo al carbón. Bueno, eso no se va a poder dar. Yo creo que va a venir una revalorización también incluso de la energía nuclear, a través de las plantas modulares pequeñas. Y en todo esto, Argentina no solo, el Mercosur tiene una oportunidad. Por supuesto que, fíjense, Qatar está con el Mundial, pero ya los cataríes se anotaron con un contrato a 30 años para venderle GNL a China. Bueno, yo creo que nuestro destino tiene que ser Europa, porque la guerra como tercer consecuencia ha traído un reacomodamiento de los flujos del comercio energético. Europa dependía en un 40% del gas de Rusia, de los 650 y pico millones de metros cúbicos día que Rusia exporta, 450 los ubicaba en Europa. Y eso hoy no se sabe bien porque ocultan algo, pero está funcionando uno
de los gasoductos. Nord Stream 1 dejó de transportar. Habría 100 millones de metros cúbicos día de transporte todavía de Rusia a Europa. 350 hay que sustituir. Bueno, y ahí tenemos que estar anotados nosotros. Digo todo esto porque vengo esta mañana de hablar en la Cámara de Empresas Mineras, que hicieron una reunión conjunta con la Cámara Empresaria Chino-Argentina. Y bueno, y ahí se hablaban de las oportunidades de la minería. Yo les estoy hablando de la oportunidad de la energía. No solo con Brasil tendríamos que ya ver si podemos firmar algún contrato de largo plazo para desarrollar las potencialidades de Vaca Muerta. Bueno, hoy en esta mañana se hablaba de las potencialidades del litio, y alguien entró a hablar de las potencialidades del cobre. Nosotros tenemos hechos números y estamos hablando de que en el próximo lustro Argentina podría pasar de un déficit de balanza comercial energética de 6.500 millones de dólares que vamos a tener este año, a un superávit de alrededor de 10.000. Es decir, que damos vuelta casi 16.000 millones de dólares. En minería, estamos vendiendo, cuidado, casi 2.000 y pico millones de dólares, 3.000 millones de dólares, pero hay 6 proyectos de litios que entran en producción. Argentina ya es el 4º vendedor de litio en el mundo, pasaría a ser el 3º, hacia el 2030. Si le sumamos al litio uno de estos desarrollos que están maduros en cobre, estaríamos llegando a exportar 12.000 millones de dólares de minerales. No es nada, al lado de Perú exporta 30 y pico mil y Chile 60 y pico mil. Australia 180.000 millones de dólares de minería. Pero con esto voy tratando de aterrizar en esta idea. Todos estos proyectos que le van a mencionar, muchos están ya en proyectos de desarrollo. Vaca Muerta no es un anuncio. La revista McKinsey Internacional, de la consultora, yo creo la consultora más respetada del mundo, Sangre Azul, la consultora esta no da franchising en el mundo, todos sus consultores están vinculados directamente a McKinsey. Yo llegué a tener la oportunidad de ser algún tiempo consultor in situ de ellos. Bueno, ellos han escrito un artículo en su última revista, Vaca Muerta como oportunidad para resolver el problema energético que tiene el mundo. Ellos lo dicen. Y hoy lean el último número de The Economist, habla del litio argentino como oportunidad para el país. Pero todo esto depende de muchas inversiones. Muchas inversiones. Argentina tuvo una época desde 1857 a 1930, están las series largas estadísticas que son las que hay que ver para evitar la discusión del corto plazo y el uso mentiroso de las estadísticas, invertía en promedio el 25% del producto y creció en ese periodo, pongo 1930 porque es un hito, ¿no? Lamentablemente ahí rompimos la institucionalidad, crecía a tasas promedio del 5.2% anual acumulado. Desde el 30 hasta la fecha, la tasa de inversión bajó al 17% en promedio, para sacar el año tal. Bajó la calidad de la inversión también. Y la tasa de crecimiento, obviamente, acumulada año promedio en ese periodo, que llega hasta el presente, 2.2%, del 5 al 2. Entonces tenemos que llegar a tasas de inversión de nuevo del 25% del producto. Y para eso no alcanza el ahorro nacional. Aunque lo direccionemos acá, hay mucho ahorro nacional, obviamente, que huye al exterior por las cosas que hacemos en la Argentina, pero así viniera todo acá, necesitamos también de la inversión extranjera. Y aquí vengo con una idea, ¿no?
para tocar un tema. Yo creo que la República, estoy hablando con republicanos, convencidos de que dentro de la República todo fuera la República nada. La República está en deuda con el desarrollo todavía, ¿no? Está en deuda con esa frase que Alfonsín traducía con la democracia se come, se trabaja y se educa. Está en deuda con el desarrollo ausente. Y voy cerrando para quedar abierto a preguntas. Bueno, en la oposición, ¿de qué se está hablando? Tenemos que estabilizar la economía. Estamos todos de acuerdo que con estos índices de inflación, esta tasa de riesgo país, esa inversión de la cual estamos hablando, tiene un protocolo y un principio número 1 de ese protocolo. Yo no voy a meter dólares en la geología argentina, ni en minería, ni en gas, ni en esto que has dicho vos, si tengo todos estos cepos cambiarios, todos estos controles, dudas sobre derechos a la exportación, régimen de estabilidad tributaria, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, al plan de estabilización del cual hablan muchos amigos y colegas, y se está discutiendo en distintos ambientes de la oposición, hay que agregarle las reformas estructurales que este país necesita para que esa estabilización sea viable y duradera. Pero yo le agrego otra cuota más y lo invito a ustedes a compartir y a desafiar esta idea. Tenemos que mostrar al final del túnel una luz, y la luz para mí es el compromiso con el desarrollo económico y social que este país requiere. Estabilización, reformas estructurales. ¿Para qué? ¿Para qué un libro que está circulando? ¿Para qué? Yo le voy a dar respuesta a eso. Para que la República asuma la deuda que tiene con el desarrollo inclusivo. Entonces, termino con este dato político, para que no me lo pregunten, porque está entre las disparadores de la intervención mía en esta tarde. ¿Está trabajando la oposición en estos temas? Bueno, yo veo grupos medios dispersos que están trabajando. Hay gente seria trabajando en esto, hay gente seria trabajando en esto. ¿Hay denominadores comunes? Hay algunos denominadores comunes. Pero me parece que en la oposición hay problemas con, primero, la idea de que se puede volver a gobernar, y entonces en la discusión de poder, el gobierno largó la discusión esta de un cambio en las reglas de juego de las PASO, que yo creo que lo largó más para entrampar a la oposición que por las posibilidades de cambiar esas reglas de juego. No hay que comprar esa disquisición. Yo creo que hay que trabajar como si fuera a haber PASO. Y entonces, si me preguntan a mí, yo les sugeriría a la oposición: armen fórmulas transversales. En esto me quedan dos dudas: ¿cuál es el rol que va a jugar el expresidente? Si va a jugar un rol, si va a ser candidato. Y la otra duda que me queda: ¿qué va a hacer el doctor médico dentro de la UCR? Porque si no, sería más fácil plantear el reacomodo de dos fórmulas cruzadas, pero está por definirse tanto el rol de expresidente, el juego dentro de las PASO, y está por definirse qué va a pasar con Manes, si va a ser candidato a presidente o va a dejar habilitado el camino a la conformación de fórmulas cruzadas como algunos estarían esperando. Bueno, una vez que se definan las fórmulas, yo sugeriría humildemente a la dirigencia, estoy hablando de Juntos por el Cambio,
que es donde tengo más participación, aunque hablo con otros y hablo con todos, sobre todo en el tema energético, no en estas cosas no me llevan el apunte. Pero yo diría que tiene que poner por encima de la candidatura a un grupo de expertos que concilien estas 4 cosas. Primero, relato. Hay que capturar a las audiencias, llamémosle narrativa. Tenemos que tener una narrativa, y la República tiene una narrativa atractiva. Hay que agregarle a esa narrativa el eje del desarrollo. Segunda palabrita, estabilización. Reformas estructurales, que quiero ver los proyectos de leyes que tienen que estar consensuados. Y la cuarta, bueno, los ejes de este programa de desarrollo. ¿Qué pasan? Miren, no hay que inventar. Empecemos por las ventajas comparativas. Y no estoy despreciando innovación, al contrario, yo creo que la Argentina tiene que dejar la sustitución de importaciones e ir a una estrategia de valor agregado exportable. Y ahí las cadenas de valor competitivas son la cadena agroindustrial, por un lado, tenés la minería, tenés la energía, tienes la industria del conocimiento, tenemos el turismo como largada, con programitas muy especiales donde juegan los incentivos en esto, y donde juegan también tiempos, sincronías, secuencias entre estas etapas de la estabilización, las reformas estructurales y el desarrollo, porque el país va a tener que, durante un tiempo, asumir los sacrificios que impone una estabilización que a su vez tiene que ver con ajuste del gasto público. Así que ahí cierro y quedo abierto a las preguntas en el tiempo que nos queda. Sí, les recordamos a todos, por favor, escribir las preguntas en el chat, así salimos más ordenados. Y yo voy a hacerle las preguntas a Daniel. Ahí Carlos Lloret creo que había levantado la mano. Dentro de las preguntas, bueno, vamos a temas más puntuales, un poco dentro de lo que hablaste, Daniel. ¿Cómo ves la situación de este gasoducto que supuestamente nos debería salvar el año que viene? Bueno, mira, ahí para alcanzar esos 10.000 millones de dólares que yo te dije, próximo lustro, estamos hablando 2028, por ahí, de exportaciones, tenés primero el petróleo. Hoy estamos produciendo ya más de 600.000 barriles, pero rápidamente podemos llegar a producir más de 1 millón, y como con los 600 y pico mil barriles tenemos autoabastecimiento, todo lo demás viene de exportación. En el mes de octubre, aún en estas condiciones, se dieron las máximas exportaciones de crudo de los últimos 20 años en la Argentina. Así que el petróleo lo tenés. ¿Qué tenés en petróleo? Tenés que hacer un nuevo oleoducto que una Neuquén con Bahía Blanca y después potenciarlo, porque tenés restricciones de salida. Y obviamente rehabilitar el oleoducto a Chile para transacciones. En gas natural, lo inminente es que terminen con el gasoducto Néstor Carlos Kirchner en su primera etapa. Me pregunta sinceramente a mí, yo creo que no llegan a junio del año que viene, pero que hagan todos los metros de caño que sean necesarios. Yo en esto he sido un crítico muy cuidadoso, porque si querés ser crítico estricto, se para la obra y te entrega el problema a vos. Así que me parece que si no está terminado en junio del año que viene, que es cuando lo vamos a necesitar, que lo termine en septiembre. Algo de gas natural líquido de importación va a sustituir. En la primera etapa todavía no tenés las plantas compresoras, vas a estar, ¿cuánto? Liberando unos 10, 11 millones de metros cúbicos día. En los meses fríos, en verano, después
hay que buscarle demandas al gas ese. Y entonces, una de esas demandas, que puede ser la petroquímica, qué sé yo, es tratar de diseñar un proyecto de exportación de GNL. Nosotros estamos haciendo escenarios al 2040 para ver cómo viene el tema este de gasificación o energías renovables. Y somos muy prudentes, ponemos la planta esa, la planta de licuefacción, vendiendo 20 millones de metros cúbicos día en el 2030. Pero todo esto que te he planteado, entre inversión en upstream y estas inversiones en infraestructura, te demandan en el próximo lustro 40, 50 mil millones de dólares. Y entonces el tema es quién los va a poner. Y hay un protocolo para esas inversiones. En el tema este del primer tramo del gasoducto, y bueno, estamos poniendo nosotros, es el Estado, ¿no? Con fondo público lo que está haciendo esto, ¿no? Hubiera habido un poco más de continuidad si hubiera terminado haciendo con fondos privados y se repaga con un peaje, y son mucho mejores los privados para localizar, porque han puesto la plata ellos, nuevas demandas que paguen nuevos peajes ellos, que el Estado Nacional, que va a habilitar el caño y después capital hundido, un paga Dios. Vamos a ver. Pero bueno, hay que conseguir después fondos para la segunda etapa, porque eso puede vertebrar el norte. Podemos canalizar flujos de vaca muerta por caños que ya tiene Bolivia y que se están vaciando para Brasil, o eventualmente potenciar la exportación a Brasil si ellos cierran el anillo Uruguayana-Porto Alegre. Pero con eso te contesto, José, no creo, si la pregunta es, porque la pregunta del millón es, llegamos al invierno del año que viene, ya se están moviendo, están haciendo huecos, están enterrando caños. Está ENARSA a cargo de la construcción. Por suerte, la empresa que digamos, hace la obra es una empresa seria, sabe de esto, tiene mucha experiencia, los de T5, pero la conducción la tiene la gente de ENARSA. ENARSA, te recuerdo, largó un gasoducto del noreste que nos iba a traer gas boliviano en el 2008 y todavía no lo tiene terminado, todavía faltan 100 kilómetros. Bueno, pues hay dos preguntas sobre lo que mencionabas de los programas que se están haciendo en la oposición, un poco para ver, por un lado, por qué no se da a conocer el plan que van a implementar, y por otro lado, quiénes son los que están trabajando en forma conjunta, si realmente lo que dicen de los 3 think tank o 4 think tank de la oposición realmente se juntan y están trabajando juntos. Mira, los datos que yo tengo, y te aclaro que no estoy en la cocina del tema, en el tema energético, estoy en consulta con todo, pero te diría, están las 4 fundaciones estas, Pensar, la ALEN, la más importante, una de Pichetto y otra el AREN de Carrió, ahí de la Frente Cívico, la coalición cívica, y el peronismo republicano de Pichetto. Ellos ya han publicado, que sube la vara, un trabajo que no sé si lo tienen, pero se puede conseguir, lo están ellos tratando de difundir y publicar, 100 ideas para la transformación de la Argentina. Yo lo estuve leyendo, bastante interesante, ponen una vara. Las otras todavía no han hecho explícito. Por otro lado, y yo creo que esto es lo que hay que seguir más, hay economistas. Está la CUNSA ahí guiando el equipo de Larreta, y está Luciano Laspina guiando el equipo económico que rodea a Patricia Bullrich. Yo te diría que esos son los 2 economistas. Dentro del radicalismo está Levi Cesati. Yo con todos he tenido contacto, pero no te sabría decir si a esta altura del partido, no le sabría decir
están en contacto, en convergencia, intercambian. Sí sé, por ejemplo, que en energía están discutiendo más o menos los mismos temas y planteándose los mismos desafíos, porque ahí sí conozco quiénes son los especialistas en energía vinculados a uno y a otro, ambos tienen contacto conmigo. Nosotros estamos haciendo para una fundación pensar estos escenarios al 2040 que van a servir para el resto. Nadie está en condiciones de ponerse a hacer otra de estas cosas con calidad y seriedad profesional, que no depende de nosotros, son modelos de equilibrio parcial de largo plazo. Así que te diría que hasta ahí llego, y por eso viene bien la pregunta. Bueno, muchachos, cada uno ya tiene el librito de esto, de estas cosas. Vamos a ver mínimos comunes denominadores entre todos los programitas que están. Y estos hay que ir presentándoselos a la gente. Y tiene que haber un experto también en comunicación, porque obviamente hay que decir cosas duras. Y yo creo honestamente, José, que hay que trabajar con la verdad. Una de las cuestiones que a la República las afianza es trabajar con cierta verdad. No se viene con esto de que no, estamos en la posmodernidad, no hay que darle malas noticias a la gente es más pasional que racional. Entonces, me parece que hay que, con mínimos comunes denominadores, hay que decirle, se viene una etapa donde habrá ajustes, usemos la palabra reformas estructurales. Por ejemplo, hay que decir, vamos a tocar la ley laboral, no solo la ley laboral, sino posiblemente el régimen de organizaciones sindicales. Bueno, en este libro que han publicado Pichetto y el instituto que lo apoya, incluso ahí se habla de reforma laboral y estas cosas. Entonces, le vamos a tener que... Pero yo vuelvo a insistir, tenemos que tener un especialista en comunicaciones porque la narrativa tiene que articular todo esto con el mensaje del desarrollo, para generar puestos de trabajo, para que podamos hacer después el cambio, el paso de los planes sociales a algún tipo de trabajo productivo, donde hay mucho verso también, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a crear un régimen especial para las pymes, pero sí, las pymes no te van a reeducar o entrenar a gente que hace 15 años está fuera del mercado laboral, ¿no? De todas estas cosas, ¿viste? Tienen. Primero, en esto de los planes hay que terminar con las avivadas, que han entrado a saltar ahora, ¿no? Que son muchísimas. Pero bueno, yo creo que hay que eso elaborar. Por eso yo diría que una vez que estén las candidaturas, pongan a un grupo de gente que esté al margen de que gane el candidato tal o cual, que haga la convergencia de esto y la narrativa, porque el que gane después va a necesitar una masa crítica de apoyo, no solo la fuerza ganadora, sino también buscar alianzas en otros que van a sacar votos. Es que justamente un poco la otra pregunta que está dando vuelta es eso, ¿cómo se hace en un país tan corporativo, donde hay empresarios prebendistas, sindicatos, fundaciones, son todos intereses que hay que afectar, y realmente después también ha habido, nosotros siempre dijimos Argentina, un país de clase media, pero hoy vemos que con las clases bajas teniendo cantidades de hijos y la clase media teniendo menos y que los hijos se van afuera, ¿cómo se hace para revertir ese proceso, ¿no? Porque como vos decís, más allá del tema de comunicación va a haber que dar una lucha terrible. Yo creo que hay que darle a la lucha, José, lo tiene que tener en claro, y por eso yo voy a votar al candidato o a la candidata que vea en mayores condiciones de dar esa lucha. Y la lucha, cuidado, porque siempre nos es fácil hablar, bueno, los planes sociales, populismo que trabaja en la clase más empobrecida, los excluidos, transformar esto. Bueno, pero hay que tocar intereses empresariales, como lo dijiste. Si vamos
de un modelo de sustitución de importaciones, un modelo de valor agregado exportable, hay muchos sectores productivos que van a sufrir, y hay muchos intereses creados, y va a haber fuertes oposiciones. Se están saltando algunas cositas, el régimen de Tierra del Fuego, ya lo están tocando algunos. Hay que, viste, y la clase política va a tener que dar el ejemplo también. Cuidado con esto, porque la clase política va a ser muy monitoreada. Y cuando te hacen las cuentas, y bueno, el ajuste que puede hacer la política representa el 0.0 no importa. Acá está el ejemplo, más que la repercusión que tenga en términos de PBI. Pero sí, se viene un gran desafío. Por eso yo, este gran desafío, lo quiero fortalecer, darle cimientos sobre esto que propongo. Que ese desafío lo asuma este o este que gane en la interna, partan de una narrativa, de un programa de estabilización con puntos acordados, de reformas estructurales que ya deben tener los proyectos de leyes. Aunque la ley digamos, de coparticipación haya que modificarla con mayoría, pero tiene que estar el tema en un proyecto. Vamos a ir hacia esta reforma del régimen de coparticipación. Y las señales, incentivos para, por ejemplo, me preguntas a mí, una ley de inversiones hidrocarburíferas. Yo ya he escrito sobre esto, planteando cuál es el protocolo de inversión. Queremos estos 40, 50 mil millones de dólares. Bueno, no solo me tenés que sacar las trabas cambiarias, dejar libre comercialización de crudo. No me vengas más con que el proyecto es solamente aplicable para la producción incremental. Porque ya los petroleros saben cuándo la energía nueva se va a transformar en vieja, me vas a fijar otra línea de nuevo, sigamos ahora incremental. No, entonces todo proyecto que tenga factibilidad técnica, económica y ambiental va a tener un régimen de estabilidad tributaria. Y si no estoy inventando nada, eso es el régimen minero. Todas esas cosas van a tener que estar. Ahora, ¿cómo se hace para conseguir esas mayorías en el Congreso, especialmente en el Senado, para aprobar todas esas reformas fiscales, laborales, sí, sobre todo con las provincias, ¿no? Que son las que tienen más peso? Sí, en diputado la cosa va a venir bien, y en el Congreso, yo te digo que ya están ahí casi 34, estos tienen 37, los otros, pero porque dan vuelta 2 o 3 tipos de las provincias que se dan vuelta después para el nuevo oficialismo, ¿entendés? Eso. Pero yo creo que ganando ahí algunas provincias se puede, por primera vez desde el 83 a la fecha, llegar a una minoría de una mayoría de 1 o 2 senadores. Te va a hacer falta, y si no vas a tener que negociar con los partidos provinciales que tienen 2 o 3 que se dan vuelta, incluido el santiagueño que le votó varias cosas Juntos por el Cambio, y que te recuerdo que el caudillo de Santiago del Estero viene del radicalismo, se pasó y todavía tiene sello radical, se presenta en Santiago del Estero como Unión Cívica Radical. Increíble. ¿Y qué es lo que ves en la comunicación? Que claramente ha sido la falla del gobierno anterior, ¿no? ¿Qué es lo primero que se debe comunicar? ¿Cómo vemos el tema ese? Creo que es importante lo que tú dijiste del sacrificio común, pero eso, ¿cómo se hace para aplicárselo a los políticos que ahora se aumentaron 30% el sueldo automáticamente ellos? Claro, bueno, eso son cosas, son malas señales. ¿Viste? Yo hubiera votado en contra. Después, como hizo la izquierda votó en contra. Ellos después no renuncian al 30%. No, seguro. Van en contra. Pero estos mensajes, ¿viste? Por otro lado te dicen otros amigos, bueno, mirá, si no creen que vivimos de otra cosa, también el sueldo de un legislador tiene que ser digno. Yo te diría que esas son señales que tienen que ver
y que va a haber que comunicar. Yo, por ejemplo, señal contundente que daría de entrada, ¿cuánto hay? 25 ministerios, creo, ¿no? Ahora 22, Macri tenía 22, estos creo que han sumado algunos, 25. Bueno, volver a 8 o 10, chao. Esa es una señal contundente. De bajar los ministerios. ¿Cuánto te significa? ¿Viste? Vas a tener que dar una señal contundente. Mirá, los entes reguladores, por ejemplo, de gas y electricidad. En el Enargas, la gestión de Macri lo dejó, lo tengo bien la cuenta, porque yo era parte del tribunal de concurso de los que eligieron ahí, 430 había. Son 900 y pico ahora. Los mandan a laburar a la casa o a sus respectivas provincias, porque no tienen lugar no tienen sillas para. Entonces, vamos a tener que anunciar cierta prescindibilidad, ¿viste?, de todo esto. El Kicillof ha nombrado 45.000 tipos, dicen que ha metido. La provincia de Buenos Aires tiene más planta de personal que la nación. Una locura. Una locura. Todas estas cosas, además. Pero, para tener autoridad de hacer estas cosas, tenés que dar el ejemplo. Vamos a tener que un gobierno que sea ejemplar y que no le tiemble el pulso de ir para adelante. Estamos hablando de los intereses de la política, la clase trabajadora y también con el empresariado. Porque este país necesita otros incentivos. Vuelvo a decir, sustitución de importación no va más, no junta los dólares suficientes para que el país se desarrolle. Seguro. Y la pregunta que nos quedó a nosotros, y siempre muchas veces, y a mí me molesta bastante cuando dice, bueno, la situación actual es responsabilidad de todos, de los que tenemos, pero digamos, dando vuelta a esa pregunta, ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros para cambiar el rumbo necesario? Tanto así como estamos haciendo nosotros como República Unida, sino personalmente. ¿Qué es lo que te parece que hace falta que la sociedad civil, en este caso nosotros como agrupación o cada uno de nosotros como persona, cómo podemos contribuir a forzar ese cambio de rumbo? Bueno, primero sigan haciendo lo que están haciendo. Yo he estado ya 2 veces, creo 3 con ustedes, no sé, y lo hago porque digo, bueno, estos grupos que son de la sociedad civil y que promueven la República, hay que apoyarlos y hay que promoverlos. Yo no sabía hoy si estaba abierto esto, pero quería por ahí invitar a otras. En otra oportunidad me van a dar el link y digo, a lo mejor es un grupo más, va a cerrar, no. Pero bueno, para que se sume gente, sigan, entonces yo les diría, lo primero, José, sigan sumando adherentes a ustedes. Yo estoy participando en varios, ya se me confunden, pero tengo una reunión con otro grupo que se llama Plan País Argentina, ¿puede ser? Puede ser, sí. Que también, un grupo de ideas, me pidieron que les revisara la agenda energética. Y lo hice, me llevó tiempo, te aseguro, todas estas cosas, ¿viste? Llevan tiempo, pero bueno, están avanzando con la agenda energética, con la agenda de industria del conocimiento, entonces, y después personalmente hemos tenido reuniones con ustedes, involúcrense políticamente, porque individualmente, ¿cómo podés involucrarte? A mí me vinieron a decir, yo la verdad que no tengo, digamos, manejo ahí en Juntos por el Cambio, ni en ninguna de las fundaciones, soy personal de consulta, digamos. Pero, si sé de usted, Teodoro, tiene contactos, no conozco a otros, pero involúcrense personalmente porque esto tiene. Y después la última, la que hacemos siempre. Tenemos que tener elecciones transparentes y limpias. Métanse como fiscales de las distintas agrupaciones. Y lo último que te digo, ¿qué hago yo, por ejemplo, José? El otro día, no sé si lo puedo hacer público, bueno, pero tuve una reunión con José Luis Esper, ¿no? Él quería averiguar temas energéticos, y hay un amigo en común que yo lo recomendé como referente
en el área energética, una persona muy capaz que estuvo en Camisa. Y él quería hablar de energía. Y yo digo, de energía es un capítulo, ¿viste? Pero si no tenemos república y desarrollo, paremos de hablar de energía, el gasoducto este no nos va a solucionar el tema, ¿viste? Y entonces, ¿sabés lo que le dije? José Luis, le digo, tenés que contribuir a que haya masa crítica para ganar la provincia de Buenos Aires. Porque él se quiere presentar como candidato a gobernador de la provincia. Sí. Entonces dije, presentate dentro del espacio junto con él. Y tuvimos una discusión porque la verdad que no le gustó, lo saqué de tema. Lo que te quiero decir, hablemos claramente también cuando tengamos que hablar. Terminó bien el diálogo, me dejaste pensando, etcétera, etcétera, porque tenemos que crear una masa crítica, si no nada de esto que estamos hablando. Si se gana con minorías en diputados y en senadores, es muy difícil en la república después llevar adelante transformaciones estructurales. Ahora, estamos frente a una oportunidad casi única en estos 40 años de democracia. Yo creo que por primera vez el populismo ha quedado al desnudo, que saca conejos muertos de la galera, que no sirve para resolver los problemas del presente, hasta está peleado con el presente, cuando el apotegma de ellos es pan para hoy, el mañana no existe. Bueno, se les acabó el pan para el hoy, se han peleado con el presente. Entonces es una gran oportunidad de instalar una narrativa alternativa y que creo que una mayoría de gente va a acompañar. Y va a acompañar con el voto, y eso te va a dar la posibilidad de hacer los cambios dentro del República. Y a la gente joven, ¿cómo hacemos para involucrarla? Que generalmente es la que no le interesa participar o la que está por ahí en una etapa de la vida, Mira, con hijos chicos o en medio de su carrera y por ahí mira estos temas medio de costado. yo soy uno de los padres con corazón desgarrado. Mis 2 hijos están en el ministerio. Y lo digo con profundo dolor. Se formaron, viste que ahora se habla, son ciudadanos del mundo, que hablan buen inglés, se me fueron. Y se me fueron. Yo no pude retener y decirle las perspectivas que ofrecía este país en largo plazo eran atractivas. Yo creo, en esto le soy explícito, que el Milei, con quien no comparto muchísimos puntos de vista, pero ha traído sobre el debate una serie de cosas que a la juventud, a cierta juventud, la ha llevado a replanteo. Cuidado, porque muchos de sus seguidores jóvenes no lo siguen por las ideas económicas que no las deben terminar de entender bien, que lo que eso es cerrar el Banco Central o dolarizar la economía, sino por su castigo a la corporación política. Pero lo bueno que ha tenido Javier, que lo conozco, es que bueno, se metió dentro de la política. Dentro de poco, él no va a poder hablar de la corporación política, porque él es parte de la Cámara. De la misma. De la misma. Entonces, yo creo que hay que generar en la juventud un atractivo por valores diferentes, ¿viste? Hay que meterle a la juventud la idea de que el trabajo, de que el mérito, de que esto paga también. Y que este país, a pesar nuestro, tiene grandes oportunidades. Les voy a contar una cuestión y ya estamos llegando muy interesante. Ustedes saben que este Peter Sagan que les cité es un tipo hoy que está en la cúspide de la consultoría norteamericana, ¿no? Yo tengo contactos con los de Eurasia Group, Daniel Bremer está ahí, y me invitaron a participar de un Zoom, ¿no? Donde yo estaba calladito, intervenía Sagan, y bueno, obviamente que es un hombre que responde al establishment americano, ¿no? Hay muchos de los que había, tipos del Pentágono y eso. Pero citó a la Argentina en un momento, ¿no? Entre los países.
Bueno, él no sabía que había un argentino, que figuran los nombrecitos ahí, pero no le habían dado, o le importó poco, pero fue muy duro con Argentina, ¿no? Porque dijo, ustedes van a decir que yo estoy loco, dice. Pero voy a decir que otro de los países que va a salir favorecido de esta globalización regionalizada es Argentina. Y van a decir que estoy loco porque es un país, dice, que tiene trabas, castiga la inversión. Y miren lo que dijo, es la peor mezcla de comunismo y fascismo que se ha dado en el mundo en las últimas décadas. Esto es lo que dijo el tipo. Pero ¿saben qué? Dice, no es, dice, por los argentinos. Dice, los argentinos son una de las sociedades, escuchá lo que digo, porque más educadas del mundo. Yo las conozco, dice, una de las sociedades más educadas. Es porque es un país subadministrado, mal administrado. Bueno, yo creo que tenemos que llegar con este mensaje a los jóvenes, José. Muchachos, no sé para nosotros, pero para ustedes, este país, el mundo ofrece una nueva oportunidad. Ayúdennos a aprovecharla. A ver, teníamos a Carlos Lloret que quería hacer una pregunta que no sé, no la pudo escribir. Carlos, si estás, podés abrir el micrófono a hacer tu pregunta. No te escucho, Carlos. Estás muteado, ahora sí. No se escucha bien, si podés hablar más cerca del micrófono. No, mira, no se escucha, la verdad, se escucha muy mal. Yo no escucho, no. Muy bajo el volumen. La manda por escrito en todo caso y la contesto por escrito. ¿Algún otro? No, Carlos, no sé si querés cerrar. Desde ya, Daniel, agradecerte. Estamos ya sobre la hora. Bueno, no agregar mucho más. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Te vamos a invitar el año que viene. Vamos a ver cómo sigue esto. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible para ver si cerramos un plan que sea importante para Argentina. Pero estamos en momentos difíciles. Creo que todavía no está cerrado. Nadie puede decir cómo va a terminar esto. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y como siempre te vamos a pagar con un aplauso, que es lo único que podemos. Así que te invito a todos a abrir los micrófonos y aplaudir a Daniel Montamar. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego.